Lucas capítulo 16, versículo 14. Póngase en pie y vamos a estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios le damos por este día que nos da para estar en la casa de Dios. Amén. Dice la Biblia, todo leyendo, Lucas 16, 14. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Hermanos, yo estoy preocupado, y más que yo, Dios está preocupado por un pecado que la iglesia no reconoce. Generalmente un cristiano no reconoce que es avaro. Por eso hemos querido estudiar este pasaje donde el Señor Jesucristo dice esta parábola, porque habían unas personas ahí que eran ávaras, pero ellos no lo sabían. Y el pecado va a dañar su vida, especialmente el pecado de la avaricia va a dañar su vida espiritual, va a dañar su vida financiera. Y yo estoy con un deseo de que Dios les bendiga a ustedes, que ustedes puedan ser unas familias bendecidas, que tengan lo necesario, pero hay un pecado que lo impide, y ese pecado se llama la avaricia. La avaricia. Mi oración es que usted y yo podamos trabajar en nuestro corazón con ese pecado. Vamos a orar y vamos a terminar este mensaje que he titulado ¿Cómo conocer un avaro? ¿Cómo conocer un avaro? Señor, yo te suplico tu bendición. Ayúdanos, Señor, porque este problema de la avaricia está causando problemas en las familias, en los hogares. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que te necesitamos. Hay pecados, Señor, que son ocultos y que a menos de que tú nos los hagas entender a través de tus palabras, Señor, seguiremos pecando ignorantemente y destruyendo nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Usa al hermano Juan. Danos nuevos convertidos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Vaya a su Biblia a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hay un mandamiento acerca de esto. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Lean conmigo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Colosenses 3:15. Avaricia, ¿qué es? Idolatría. ¿Por qué la avaricia es presentada como idolatría? Porque la avaricia, estuvimos diciendo que la palabra para avaricia es amor al dinero, amor a las posesiones. Y entonces, en base a lo que la Biblia dice, que cuando uno ama el dinero se convierte en un dios. Ese dios se llama Mamón, según lo que dice Mateo. No pueden amar a Dios y a la riqueza, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque amar a uno y aborrecer a otro. En otras palabras, si usted es un avaro, entonces usted va a menospreciar a Dios, va a rechazar a Dios, no va a amar a Dios sobre todas las cosas, y el dinero va a ser su Dios. Usted va a trabajar solamente para hacer dinero, dinero, dinero. Y entonces el Dios que usted adora, el Dios que usted sirve, el Dios que usted le es fiel, se llama el dinero y no Dios. Y cualquier otra cosa o persona que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Es un ídolo. Y la idolatría, entonces aquí dice que la avaricia es idolatría. Ahora, miren las consecuencias de la avaricia, de la idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que muchos cristianos están batallando. La ira de Dios está sobre sus vidas. Y yo no sé, hermanos, pero yo veo aquí que ya no hay una bendición especial de Dios sobre una persona que es avara. ¿Cómo sabemos, cómo reconocemos que alguien es avaro? Volvamos a nuestro texto, Lucas capítulo 16. En el versículo 1 dice la Biblia, Lucas 16:1:
Dijo también a sus discípulos, lea conmigo, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Dijimos que la primera forma en detectar que somos ávaros es que un avaro es un disipador, desperdicia mucho, no le importa en que de alguna manera se pierda los bienes. Número 2, versículo número 2 de Lucas 16. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Dijimos que la forma de detectar un avaro, no solamente número 1 es un disipador de los bienes, sino número 2, no da cuenta de lo que gasta. No le gusta dar cuentas, no le gusta que le pregunten en qué gasta el dinero. Hermano, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios primeramente. 2, tenemos que dar cuenta de lo que gastamos, hermanos, a nuestra esposa. ¿Por qué no dar cuenta a nuestros hijos? ¿Cuál es el problema de dar cuentas? Amén, hermanos. Tenemos que dar cuenta, todo es transparente. Cuando una persona no da cuentas, quiere decir que está gastando su dinero en pecado, en algo que no es correcto. Y esto da evidencia de que esta persona es un avaro. Ahora, número 3, dice el versículo número 3. Dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué fue lo que él hizo? Él hizo una trampa, él hizo un robo. Una persona que no quiere trabajar, pero que roba, él es un avaro. El problema de su avaricia lo va a llevar a la cárcel, lo va a llevar inclusive hasta que lo maten algún día. La forma en que la Biblia dice que tenemos que hacer dinero que honra a Dios, ¿cómo es? Trabajando. Si usted no trabaja honestamente, la ira de Dios está sobre usted. Si usted no se arrepiente, yo no sé quién estará aquí, pero si hay aquí un ladrón, un engañador, un ratero, en estos días lo va a agarrar la policía y lo va a meter a la cárcel. A menos de que hoy pase al altar y le ruega a Dios que se arrepienta. ¿Por qué no conseguir un trabajo, levantarse temprano y vivir con sustento y abrigo y estar contento con eso? ¿Sabe por qué? Porque es un avaro. Un avaro es aquel que quiere más para sus deleites, para su egoísmo, para vivir una vida irresponsable. Hermano, una persona avara, número 3, es capaz de pecar para conseguir dinero. Eso es un avaro. Es capaz de no venir a la iglesia por conseguir dinero. ¿Y sabe qué dice? Es que no tengo que comer, y eso es blasfemia, porque en Mateo capítulo 6 Dios prometió darle a usted comida, hermano, y darle vestido. ¿Dios lo prometió? Dios lo hace con las aves, Dios lo hace con los lirios del campo. Y si lo hace con las aves, le da comida a las aves y le da, hermano, vestido a los lirios del campo, Jesús el Señor dice, ¿no valéis vosotros más, hombres de poca fe? Así que no me diga que usted va a ir el domingo a trabajar porque no tiene que comer. No, usted va el domingo a trabajar porque es un avaro. Es un avaro. Dios nos dio 6 días para trabajar y un día para dedicárselo al Señor. En la iglesia, el día que Dios nos dio para dedicárselo al Señor es el primer día de la semana, por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos. Un avaro es capaz de decir, un avaro es capaz de comprar robado, un avaro es capaz de alguna forma vender algo que no es lo que está vendiendo, de estafar a las personas.
vida. Después van a pedir: pastor, ayúdeme a orar que estoy en la cárcel, ayúdeme a orar que estoy... Yo voy a orar con mucho gusto, claro, pero el problema es el pecado de la avaricia. Usted no quiere trabajar honestamente porque usted es un avaro. El Dios suyo no es el Dios de la Biblia, el Dios suyo es el dinero. Y lo peor es que le está enseñando a sus hijos lo mismo. Y tenga mucho cuidado con vender el evangelio. La Biblia dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales la condenación no se tarda y la condenación no se duerme. Por eso es que aquí predicamos el evangelio, hablamos en contra del pecado, hablamos del infierno que es real, hablamos que Cristo murió por usted para que usted se arrepiente y crea en Cristo, porque no nos interesa que usted se quede aquí, hermano, que se queda porque es salvo, que se queda porque le enseñan la Biblia, que se queda porque le dicen la verdad. Y no vamos a pensar que porque alguien es rico voy a minimizar lo que la Biblia dice. No, señor. Vamos a predicar lo que la Biblia dice. El problema de muchos de aquí es la avaricia. Y mire, los más ávaros son los más pobres. Y se esconden en que no tienen para no dar. Y el problema es que no dan es porque son ávaros. Ahora, hay una cuarta razón o cuarta característica o cuarta marca que nos ayudará a detectar si somos ávaros. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cómo conocer un avaro? No es fiel en dar a Dios. No es fiel. Un avaro tiene muchas excusas para no dar a Dios lo que es de Dios. Cristo lo dijo. Vinieron tentándole a él, le dijeron: es lícito, es correcto dar el impuesto al César. Y él dijo, sabía que lo estaban tentando. Le dijo: deme la moneda, deme una moneda. ¿De quién dice la inscripción ahí? Ellos dijeron: de César. Y Cristo le respondió: pues dad a César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios. La Biblia, Cristo dijo que hay que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y en toda la Biblia hay algo que le pertenece a Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se llama, cristiano? A ver, ¿cómo se llama, cristiano? Se le va a ampollar la boca. Diga: el diezmo. Hoy ya quedo paralítico de la carraca. El diezmo es de Dios, hermano. Un avaro no es fiel a Dios. La Biblia claramente dice en Efesios capítulo 4 versículo 28. Busque la Biblia. Efesios capítulo 4 versículo 28. Nuevamente está en el contexto un pecado de hurtar, de robar, de ser un ratero, de ser un ladrón. Dice la Biblia en Efesios 4:28. Lea conmigo la Biblia, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, no sea ladrón, sino que trabaje, no sea vago. Dice: haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Lo que es qué? Algunos dicen: pero es que trabajar, es que robar también es trabajo. Pero la Biblia dice: haga con sus manos lo que es bueno. Robar no es bueno. No enseña a sus hijos a ser ladrones. Algunos dicen: es que robarle al rico no es robarle. ¿Dónde dice eso? No se deje engañar. Robarle al rico, al pobre, a Dios, lo que sea, es pecado. Y punto. Cuando usted vea que sus hijos, y ya ahorita que volvieron al colegio, a la escuela, y llegan, revísele el maletín. Y usted debe saber que ese borrador que viene en ese maletín no es del niño. ¿Sabe qué le va a decir el niño? Me lo encontré. No se lo encontró, se lo robó. Y usted el otro día, como un hombre, como una mamá íntegra, una mamá que quiere lo mejor para sus hijos, usted va a agarrar ese borrador, se va a ir el otro día para el colegio y va a buscar el dueño y le va a agarrar la vara y le va a dar unos buenos varazos a ese niño. Nadie se va a encontrar eso. Llegan después con un rollo de billetes. ¿Dónde me lo encontré? No.
Y luego lo llaman: señora, ¿usted es la mamá de fulano de tal? Sí, está detenido por hurto, un hurto calificado. Está detenido y va a ir a una correccional si es menor de edad, o va a ser judicializado por porte ilegal de armas. Y usted va a ver a ese muchacho toda la vida en la delincuencia, a esa muchacha en la delincuencia, y luego no le está echando la culpa a Dios, luego no le está escuchando, no le está echando la culpa a este pastor o a esta iglesia. Es por su pecado de la avaricia que lo llevó a ser un ladrón. No, al niño hay que enseñarle que hay que trabajar, que hay que orar, que hay que ahorrar para comprar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Porque si usted no le dice nada por ese borrador, mañana se va a robar un libro, después se va a robar un cuaderno, luego se va a volver un jalador de carros, luego se va a volver un apartamentero, luego se va a volver un estafador, un chalequero, lo que le llamen, y se va a volver una rata. Y después usted dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted no instruyó a su niño en el camino del Señor. No es fiel en dar, hermanos. Lo contrario a robar, ¿qué es? ¿Qué es robar? Quitar. Lo contrario a quitar, ¿qué es? Dar. Lo contrario a robar no es trabajar, lo contrario a quitar es dar. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Miren lo que sigue diciendo el texto: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo contrario, cuando una persona es salva, la Biblia dice que las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Siempre hay un principio de sustitución. Cuando Dios nos manda a escuchar, a no escuchar la música incorrecta, Él nos manda a escuchar música correcta. Quite el reggaetón, quite el rap. Hermano, esta música moderna produce pecado, produce inmoralidad. ¿Y sabe qué tiene el rap? El rap tiene algo especial: produce deseo de la delincuencia. Así él produce deseo de la delincuencia y de fumar marihuana. Tiene un ritmo anapesto interrumpido que empieza a tratar con la parte espiritual y física, médica de un individuo. Y cuando Dios manda: quite esa música basura, y no se quede sin música, ponga música buena, ponga salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora Dios le dice: ¿sabe qué? No robe, trabaje, y ahora que trabaja, dé. Un avaro se conoce porque no es fiel a Dios, porque no da, no es dadivoso. Generalmente todo lo que él consigue es para él, para sus deseos carnales que batallan contra su alma. La mejor cura para el avaro, el mejor remedio para el avaro, es aprender a dar. Dar. Que cada semana, que cada día usted no esté tranquilo si no le dio algo a alguien, principalmente a Dios. Dele algo a su esposa, dele algo a su hijo, invítelos a comer, dele algo a un familiar. Las riquezas, uno va a soltar lo que no ama, y si usted va a soltar lo que no ama, Dios le va a dar a usted. Eso es así de sencillo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Nosotros podemos ser fieles, hermanos, en dar. El Señor mira lo que usted y yo damos. ¿Sí sabía que Dios mira lo que usted y yo damos? ¿Será que a Dios le interesa? ¿Será que Dios está preocupado en lo que usted y yo damos? ¿Sí o no? Veamos la Biblia, Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12, versículo número 41. Dice la Biblia. Marcos capítulo 12, versículo número 41.
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba el Señor? Delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba ¿qué? Una señora una vez me hizo un escándalo aquí que los diezmos tenían que ser en frijoles. Y yo le dije, hermana, si a usted le pagan en frijoles, pues traiga en frijoles. Claro, podemos vender los bultos de frijoles o podemos hacer comida para los hermanos. Pero es que el problema es que a usted le pagan en dinero. Y acá dice que echaban ¿qué? Dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ese cuadro maravilloso. El Señor no estaba pasando por ahí. A propósito, Él se sentó en el arca de las ofrendas y Él miró exactamente lo que todos estaban dando. Dios está mirando, igualmente Cristo todavía está mirando lo que usted echó esta mañana. Y Dios no está mirando el valor de lo que usted echó. Dios está mirando la proporción de lo que usted ganó. Dios no está mirando solamente lo que usted echó, sino con lo que usted se quedó. Y ahí es donde va acá a mirar si usted es avaro o no es avaro. Porque un avaro generalmente no es fiel en dar a Dios, no es fiel en dar a su familia, no es dadivoso. Entre otras palabras, es un tacaño. Eso es un avaro. Un avaro es un tacaño. Tenemos que ahorrar, como enseñamos esta mañana. Tenemos que evitar el desperdicio, como miramos esta mañana. Pero evitamos ese desperdicio para poder dar a la gente. Yo le decía a un hermano, mire, Proverbios 3 dice que hay que ayudarle al que es debido. No a todo mundo se le debe ayudar. Hay gente que uno le da algo y lo desperdicia. Hay gente que uno le da mercado. Tenga mucho cuidado con las gentes que tocan su puerta y le dicen, mire, deme mercado. ¿Sabe qué hacen ellos? Ellos forman mercados y los venden a mitad de precio. Prácticamente están regalando el mercado para ellos tomar dinero e irse a emborrachar en la cantina. Conozco personalmente a unas personas que hacen eso. Ellos dicen, no, yo no le doy plata, yo le doy mercado. Y ellos saben eso y van a no pedir dinero, van a pedir mercado. No, deme una panelita, mire, una panelita, mire mis niños. No, ellos agarran esos mercados y los venden para consumir vicio. ¿Sabe qué puede hacer usted? Dele comida cocinada y se va a dar cuenta que ellos ahí sí no la van a recibir. No le dé a cualquier persona, démosle a los misioneros, hermano. Démosle a los siervos de Dios. Démosle a los hermanos de nuestra iglesia, que son miembros de nuestra iglesia, que son fieles en nuestra iglesia y que están pasando por una prueba, por una necesidad. Hay que dar. Dele a su esposa. Examine qué le hace falta a su esposa, la mamá de su hijo, si no es su esposa, sus hijos, sus nietos. Hermanos, mire qué le puede dar a su suegra. ¿Se da cuenta que yo quiero las suegras? Que algunos me juzgan por eso. Yo amo a mi suegra. Ya, vamos a ver qué le damos a la suegrita esta semana. Tenemos que ser dadivosos. Un avaro no quiere ser dadivoso. Miren lo que dice Hechos 20:35. Hechos capítulo 20. Son versículos que usted debería memorizar, aprender, vivir. Son palabras del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice la Biblia, en todo os he enseñado que trabajando así, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuevamente nos encontramos con esa palabra. ¿Cuál? Trabajar. Se debe ¿qué? Ayudar a los necesitados, no a los mañosos, sino a los necesitados, porque hay un montón de mañosos que no quieren trabajar. A eso no se le debe ayudar. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Más bienaventurado es que dar que recibir. Un avaro no quiere dar. Un avaro se conoce porque es bien cerrado del bolsillo, pero él sí quiere recibir. Nadie va a recibir si primero no da. Escuche,
Nadie va a recibir si primero no da. No, es que si me dan yo doy. No funciona así. Cristo, la Biblia dice que Dios dio a su Hijo. Juan 3:16. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11. Si usted se enoja, enójese con la Biblia. No se enoje conmigo. Ahora, si se enoja conmigo, igual yo no voy a sufrir por eso, no se preocupe. Proverbios 11:24. Busque la Biblia. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Mire lo que dice la escritura. Hay quienes reparten, ¿y qué? Y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué? Vienen a pobreza. Es un principio bien claro, es un principio bien sencillo. Si usted retiene, si usted es tacaño, es una evidencia de que usted es avaro y lo que le va a llegar es pobreza. Pobreza. Todos los ricos, hermanos, sean cristianos, no sean cristianos, son personas que generalmente aprendieron este principio. No lo agarraron de la Biblia, pero lo aprendieron de alguien que le enseñó finanzas. Usted se pone a mirar en lo secular el tema de finanzas con mucho cuidado, ¿no? Con discernimiento. La mayoría de ellos dice que tienen que dar. ¿Qué dar? Los ricos dan a la gente. El pobre, ¿sabe por qué es pobre? Porque es muy tacaño y se escuda en su supuesta pobreza. Es que no doy porque soy pobre. No, usted es pobre porque no da. Ahora nosotros entendemos que tenemos que hacer tesoros en el cielo. Dé a Dios, dé a la obra de Dios, dé a la obra misionera. Haga que, hermanos, su empresa sea un socio con la obra misionera. Tenemos un proyecto, un programa aquí de que tenemos 4 empresas que se hicieron socios con Dios en la obra misionera, apoyando a un misionero en un país. Y estoy seguro que esas 4 empresas van a ser de gran ejemplo en esta iglesia para dar a entender a ustedes, hermanos queridos, que dar a Dios, hermanos, es un buen negocio. Es lo que dice aquí, versículo 25 de Proverbios capítulo 11:25 de Proverbios dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahora, es interesante que estos versículos aparecen en un contexto evangelístico. Está diciendo: den, el alma generosa será prosperada. Esta mañana pasaron el ofrendario y no dieron. ¿Cuál es el problema? El problema es la avaricia. Y no va a haber prosperidad, hermanos. Mire el versículo 30. El dar mayormente o generalmente en la Biblia aparece en un contexto evangelístico. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es. ¿Para qué damos? ¿Para qué? Para ganar almas, hermanos. Eso es todo. ¿Para qué damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos? Para ganar almas, hermanos. Casi 700 personas esta semana, del domingo hasta ayer, recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. 700 veces se predicó el evangelio a personas que recibieron a Cristo, sin contar las personas que rechazaron a Cristo. Es un trabajo que requiere dedicación, pero que se requiere dinero también. Folletos, tratados, gasolina, combustible, todo lo que implica en que alguien escuche el evangelio. Número 5. ¿Cómo vamos a detectar? ¿Qué marca detectamos para saber si somos ávaros? Dijimos, ¿recuerda? Número 1 es disipador, desperdicia. Número 2, no da cuenta de lo que gasta. Número 3, es capaz de pecar para conseguir dinero. Eso es un avaro. Número 4, no es fiel a Dios en dar. Es un tacaño. Y número 5, versículo 14 de nuestro texto. Lucas capítulo 16, versículo 14. Lucas 16, 14 de nuestro texto. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. ¿Se burlaban de qué? Se reían. Aquí hay una quinta característica que da a entender que usted o yo somos ávaros. ¿Sabe cuál? Cada vez que escuchan el tema de dinero, se burlan. Se burlan. Se burlan. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Se burlaban de él. Un avaro se conoce cuando en su iglesia hablan de dinero,
tiene una actitud incorrecta. No es porque lo que se está enseñando está incorrecto, porque lo estamos mostrando a la luz de la Biblia, a la luz de una parábola, a la luz de exponer un texto, a la luz de varios principios de la Biblia. Sino él se va a burlar, él va a tener una mala actitud, él va a hacer caras. Ay, otra vez van a hablar el dinero. Cada vez que se habla de dinero, el avaro se pone de mal genio. Cada vez que se habla o se lee la Biblia que se habla de dinero, el avaro se molesta, tiene una mala actitud. Yo le pregunto, ¿se está usted burlando cada vez que se habla de dinero? La palabra burlar significa sostener la nariz. Hace caras, no le gusta, se siente incómodo, se siente mal, se enojan. Si usted se enoja, es evidencia que usted es un avaro. Y ese pecado le va a carcomer y le va a costar mucho más caro de lo que usted piensa ahorrarse cuando no da. Cuando no da. Mire, hermano, yo aprendí algo que todos los cristianos diezman. Todos. Usted dirá, pues yo no. Sí, usted diezma. El problema es que usted le diezma al diablo. Le rompen su carro, se enferma el perro, el gato, se le compra unos zapatos y se le rompen a los pocos meses, se le daña todo, compró una lavadora y se le dañó todo, pero sí está dando inclusive mucho más del diezmo, da a esos gastos que no le llegan a alguien que Dios prometió que él reprenderá al devorador. Esto sucede en medicinas, en una cantidad de, algunos en su casa parecen farmacias, tienen una cantidad de pastas. ¿Y por qué será? Y usted ve que hay unos hermanos sencillitos, fieles en su diezmito, nunca se enferman, no tienen que gastar dinero en eso. Todo se le daña, hermano. Compra un bombillo y ya se le fundió a los. ¿Por qué será, hermano? Sí diezman, pero no le están diezmando a Dios, le diezman al diablo. Por eso le digo que todos los cristianos diezman. Yo prefiero diezmar a mi Dios. Amén, hermanos. Cuando los cristianos espirituales escuchan del dinero, ¿sabe cuál es la reacción? Busque la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Y cuando se habló de dinero, dice en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2. Dice la Biblia, segunda a los Corintios capítulo 8 versículo 2, dice que en gran prueba de tribulación, Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia, ellos estaban pasando por tribulación, pero dice la abundancia de su gozo, y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Cuando la iglesia de Macedonia escucharon de que el apóstol Pablo, la obra misionera, requería dinero, ¿cuál fue la actitud de estos cristianos? ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Qué? Se gozaron, pero no cualquier gozo. Dice que abundaron en gozo. Dice la Biblia, la abundancia de su gozo. Cuando un cristiano no es avaro, ama a Dios, se goza para invertir en la obra de Dios, se goza en que Dios nos va a dar un terreno, se goza en que vamos a ayudar a construirle el auditorio al pastor Daniel Campos, se goza en que vamos a ayudar o que ayudamos en la compra de la camioneta para la ruta del pastor Luis Castillo, se goza en que vamos a ayudarle a comprar un terreno a otro pastor, al pastor Carlos Mario, etcétera. Se goza en que las almas sean siendo salvas en todo el mundo por las ofrendas misioneras que enviamos. ¿Qué clase de cristianos eran estos que se estaban gozando? Eran cristianos que estaban pasando por tribulación. ¿Lo ve? Versículo número 2, que en grande prueba de ¿qué? De tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Eran cristianos que no eran pobres, eran profundamente pobres. Aquí no hay ninguno que esté profundamente pobre. Si usted tiene donde vivir, tiene donde comer, y lo peor, si usted tiene un perro que alimentar, usted es rico. Si usted tiene un gato que alimentar, usted es rico. Aquí nadie está en profunda pobreza, nadie. Mas sin embargo ellos tenían gozo.
Ellos dicen que de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Una evidencia de que alguien es avaro es que siempre que se habla de dinero se molesta, se burla, tuerce la boca, la nariz y no le gusta. Así de sencillo. Pero cuando alguien no es avaro, como los de Macedonia, se gozan. Se gozan porque Dios nos está dando la oportunidad de hacer riquezas. ¿En dónde? En el cielo, donde no hay ladrón, donde el orín y la polilla no corrompen. Eso dijo el Señor. Dios no da dinero a un avaro. Dios no le va a dar dinero a un avaro. Pastor, Dios me ha dado. Es la pura gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios. Pero si usted hoy reconoce su pecado y usted cada día cuando se presente en el altar, dígale: Señor, yo quiero morir a mi avaricia. Dios lo está preparando a usted para darle dinero. Yo llevo meses, años diciéndole: Señor, prepárame, prepárame, prepárame para recibir lo que tú tienes que darnos o lo que tú quieres darnos. Estos 40 días de ayuno no es para torcer la mano de Dios para que nos dé, no. Él quiere darnos este terreno. Más bien es para que usted y yo preparemos nuestro corazón en contra de este pecado llamado la avaricia. Algunos dirán: ay, el pastor ya consiguió. ¿Será que no me presta algo de eso? Si usted piensa eso, es un avaro. Amén. Voy a decirle: a ver, mire, yo no tengo plata, no me mandas a encuestar, la plata no está aquí. Se va a hacer de una forma muy honesta, si Dios quiere, claro está. Pero el avaro siempre está. Dios no le va a dar dinero a un avaro, porque darle dinero a un avaro es como darle un chicharrón a alguien que está de sobrepeso con la tensión alta. Es matarlo. Darle, hermano, dinero a un avaro es como prestarle una pistola cargada y sin seguro a alguien que tiene Alzheimer. Dale dinero a un avaro, hermano, es algo incorrecto. Dios es bueno y Dios no le va a dar algo a usted que le hace daño. El dinero le hace daño a un avaro. La mayoría de gente con dinero no es avara, porque son gente que ayuda a obras sociales, ayuda a iglesias, ayuda a misioneros, ayuda a pastores. Dios no le va a dar dinero a un avaro, pues el dinero le va a hacer daño. Ese dinero se va a convertir en su Dios. Ahí, si Dios le diera un carro a usted de 130 millones, usted no vendría el domingo. Sería para Melgar. Pero como no tiene carro y no tiene plata para irse para Melgar, mejor se viene para la iglesia. Entonces, si Dios le diera un carro, vaya, ayúdele a John Rojas en la Macarena a traer gente el domingo. Y se va otro día para Melgar, o bueno, para Melgar no, que es muy feo, pero para una finca. Otro día que no sea el domingo, que no sea el día del culto. Si queremos dinero, tenemos que morir a la avaricia. Es lo que Pablo dijo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y entre eso, avaricia, que es idolatría. Y sabe, hermanos, versículo 13, que es la conclusión del texto. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto indica a quién está sirviendo. El avaro le sirve a quién: a las riquezas. El que no es avaro le sirve a quién: a Dios. El que es avaro trabaja por dinero. El que no es avaro, el dinero trabaja para él. Y eso es a donde usted y yo tenemos que apuntar. Que nosotros no seamos esclavos del dinero, sino que el dinero sea un esclavo nuestro.
Pablo dijo a los corintios: sed esclavos de Cristo y no se hagan esclavos de los hombres. El que ama el dinero es un avaro, es un idólatra. Amarás al Señor con todo tu corazón. En la Biblia, los personajes que aparecen que son generosos, muchas veces son pobres. Generalmente los ávaros han sido ricos, y no es la capacidad económica, sino un problema en su corazón que se llama la avaricia. Si usted detectó que usted es avaro, no espere que Dios le va a dar dinero. Estoy hablando para cristianos. No espere eso. Antes de que usted, por eso usted piensa que la solución es abrir el negocio más temprano, cerrarlo más tarde, no sé, vender más caro o estrategias. Todo eso es bueno, pero más si usted se pone a cuentas con Dios hoy. Si usted hace que su corazón no sea un avaro, usted está listo para que Dios le entregue dinero. Porque un avaro, cuando le llegue el dinero, alguien que no es avaro, cuando Dios le entregue el dinero, ¿qué es lo que va a hacer primero alguien que no es avaro? Saca su diezmo, saca misiones, ¿sí o no? Y luego hace con el resto lo que quiera. Pero un avaro, ¿qué es lo que hace si Dios le da dinero? Pues se lo va a robar. Como ama el dinero, pues no lo va a soltar. Por eso es que usted va a durar años. Pastor, ¿por qué será que no prospero? ¿Por qué será que trabajo y no tengo nada? Por eso, por el problema de la avaricia. Si usted hoy le pide al Señor, como iglesia, capitán de ruta, maestra de escuela dominical, dígale: Señor, yo reconozco que soy avaro. Estoy seguro que Dios va a empezar a bendecirle. ¿Por qué no venir hoy a Dios, hermano? Y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero que hagas morir en mí lo terrenal. Señor, bendice la invitación. Que sea tu Espíritu Santo aplicando estas verdades al corazón de cada uno de nosotros. Hoy confesamos nuestros pecados y te pedimos que nos perdones. Señor, hemos pecado en avaricia. De alguna u otra manera somos ávaros, Señor. Y te ruego que por la obra de tu Espíritu Santo hagas morir lo terrenal en nosotros. Si Dios le ha hablado, hable con Dios. Si usted es un ladrón, si se dedica a la delincuencia, arrepiéntase. La cárcel lo está esperando. Pero si usted oculta sus pecados, no prosperará. Pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted, si no sabe qué es la cárcel, es algo terrible. Ahora, si usted no tiene seguridad de su salvación, hoy es el día de que usted le pida a Cristo que le salve. La cárcel es terrible, pero el infierno es tormento eterno. Usted dirá: pastor, yo soy un avaro, mi vida practicando la avaricia, y tengo miedo de morir e ir al infierno por la eternidad. Pastor, yo te pido que ore por mí. Dígale, si hay alguien que en esta hora dirá: pastor, yo no tengo seguridad de ir al cielo, pero hoy quiero que alguien me explique con la Biblia cómo poder tener la seguridad de ir al cielo el día que muera. ¿Habrá alguien así que diga: pastor, yo no tengo la seguridad de ir al cielo? Ore por mí, levante su mano. Mira, ya hay alguien atrás. Un ganador de almas. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, yo no tengo seguridad de ir al cielo? Ore por mí, yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero mi salvación, yo quiero a Cristo. Alguien que me explique con la Biblia cómo ser salvo. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Algún cristiano dirá: pastor, Dios me ha hablado, ore por mí, yo quiero morir a la avaricia. Levante su mano. Dios le bendiga. Gracias. Baje su mano. Señor, gracias por cada hermano, hermana que hoy reconoce su necesidad. Yo sé que tú estás preparando a muchos cristianos aquí para recibir las finanzas que te honren. Y lo que impide que seamos prósperos económicamente es este pecado que se llama la avaricia, que se llama la codicia, que se llama el amor al dinero, que es el causante de todos los males.
Haznos morir de ese pecado, te lo pido. Gracias por tu palabra. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.